díganme ustedes, ¿cuál de estas neuronas es más afín al oxígeno? ¿Cómo podrían saber cuál es más afín al oxígeno? ¿Podría saber? No se puede saber, no se puede. ¿Se podrá saber? Entonces, ¿qué tiene que una figura? Receptor, atraer. Que se una, ¿no? Que se una al oxígeno. Entonces, ¿cuál será de estas? Azul. La 1, la 2, la 3. ¿La 1? ¿Por qué? Porque lleva un pico más alto, o sea, tiene un pico más alto de. Bueno, igual el azul porque llega más rápido, ¿no? Estar seguro de los tiempos. Y llegar a ¿Dónde el tiempo? no es el tiempo que está en el equilibrio. Ese tiempo. ¿Y lo que dice? De presión de curva. Presión parcial del oxígeno. Necesitan menos presión para llegar a la saturación. Necesitan menos presión parcial del oxígeno para llegar al 100 de saturación. Ya, pero no está relacionado con la saturación al 100%, sino siempre se van a emplear términos o parámetros como promedio. Este es un término que va a ser importante que se llama el 50% de saturación. Se llama el término P50. El P50. ¿Qué es el P50?
está haciendo bueno. Necesitas más interacción para que haya la saturación. Es lo mismo que en la hemoglobina. ¿Sí? ¿Cuál es más afín? Usted diga, de repente si se quiere proponer que más afín es 35, ¿no? Más afín, bueno, necesito la participación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendí? Más o menos. Entonces, díganme ustedes. ¿Cuál de estas tres usted cree que tenga la capacidad de poder, digamos, soltar el oxígeno? Que ya no lo tenga tan atrapado. ¿Cuál de las tres? ¿No? ¿Cree por qué? Porque no va a haber posibilidades. Como la afinidad está disminuida, ¿qué pasa? Como la afinidad está disminuida aquí, si la afinidad está disminuida, ¿qué pasa con el oxígeno? El oxígeno tiende a liberarse. Pero en cambio, cuando la afinidad está aumentada, ¿qué pasa con el oxígeno? Tiende a asociarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Cuando la curva de disociación de la oximoglobina, que es esta, se va hacia la derecha, ¿sí? Se va hacia la derecha de lo rojo, ¿qué va a hacer pasar? ¿Qué pasa cuando la curva de la oximoglobina se va a la derecha? Tiene menos afinidad. Hay menos afinidad y ¿qué más? El oxígeno va a liberarse. Va a liberarse el oxígeno. Gracias. Entonces, aquí, cuando la curva se va hacia la derecha, esto suele suceder en qué casos. Por ejemplo, cuando se hace el tejido. Esto va a suceder ahí. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué pasa en el tejido? En el tejido, por lo general, cuando hay actividad, el pH va a disminuir. ¿Sí? El pH va a disminuir. ¿Por qué disminuye? Porque la concentración de hidrogeniones está aumentando. ¿Sí? La concentración de hidrogeniones aumenta, por ende el pH baja. ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar? Por ejemplo, ¿qué pasará con la temperatura? La temperatura en el músculo que está haciendo ejercicio, ¿qué pasa? Aumenta. Ese también es uno de los factores que va a estimular a que la curva de disociación de la oximoglobina se vaya hacia la derecha. Y si se va hacia la derecha, ¿qué va a pasar? Va a liberar el oxígeno. ¿Qué más vamos a tener ahí? Hay otro parámetro y otra cosa también que va a tener influencia. ¿Ok? Y va a ser un componente. El bisfosfoglicerato, cuando incrementa, que es parte del metabolismo del glóbulo rojo, cuando se incrementa también tiende a desplazarse la curva hacia la derecha. Este desplazamiento
disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno por incremento de la concentración de hidrogeniones, por ende, la disminución del pH. Este incremento de la concentración de hidrogeniones está relacionado con qué? También con la concentración de CO2. Y directamente el CO2, ¿okay?, va a estar relacionado al oxígeno. ¿Cómo? Debemos recordar una reacción. CO2 más agua, ¿qué nos produce? ¿No es agua? Sí, nos produce un ácido, el ácido carbónico. ¿Cuántos hidrogenos tenemos? Dos. ¿Cuántos carbonos tenemos? ¿No? ¿Cuántos oxígenos tenemos? 3. Es el ácido carbónico. ¿Okay? Este ácido carbónico es muy inestable, por ende, antes se realiza la ligrasa carbónica. Este ácido carbónico es muy inestable, por ende, se va a convertir o se va a disociar en bicarbonato más un hidrógeno. Entonces, cuando esta reacción es para los dos inversa, reversible, cuando esta reacción se va hacia la derecha, por lo general va a incrementarse la concentración de hidrogeniones. Si se incrementa, ¿qué va a pasar con el pH? Va a bajar. Baja, ¿por qué? Porque hay más hidrogeniones, es decir, se vuelven más ácidos. ¿Okay? Y esto está relacionado con la concentración de CO2. ¿Sí? Esa reacción tiene que saber. ¿Okay? Y vamos a ver más. ¿Aquí? Ok, entonces, aquí tenemos la curva de disociación de la oxihemoglobina, tanto de los humanos mamíferos y también tenemos de camellos sudamericanos, de la llave. Un camello sudamericano. ¿Qué pasará ahí? ¿Hacia dónde está la curva de disociación de la oxihemoglobina de las llaves? A la izquierda. A la izquierda. O sea, a la izquierda, ¿qué decíamos? ¿Qué pasaba ahí? Que tiene más afinidad y ¿Qué tenía que? tiene mayor afinidad y el oxígeno tiene. Necesita, porque si P50, incluso acá pueden marcar P50, porque si P50 es menor, necesita menor presión más el oxígeno para saturar. ¿Qué más? ¿Qué estará pasando más aquí? P50 es menor. Incrementa la afinidad y habrá mayor concentración de la hemoglobina por ejemplo. Sí. ¿Por qué creen que será bueno eso para las llamas, los camellos? Recuerden que habíamos visto que la altura, la presión parcial de oxígeno debe ser menor, entonces necesita que esa afinidad sea alta para poder matar. Digamos, ¿está? Esa es una relación de la hemoglobina, ¿okay? La hemoglobina con la curva de disociación de la hemoglobina. Tenemos que a mayor la hemoglobina, ¿okay?, vamos a tener una mayor saturación porque hay capacidad para menor. Hasta el efecto Bohr es este. ¿Qué pasa? Que
sangre que llega a el alveolo llega con una presión facial de CO2 de 45, digamos, alta en comparación con la que sale de este cuerpo. Y se da por el mismo mecanismo. Se ingresa como alta presión parcial de CO2 y sale con presión parcial de CO2 mínima. ¿Por qué? Porque está en el intercambio y se está perdiendo CO2. ¿Por qué? Porque necesitamos eliminar. Ahora, vamos a ver cómo se transporta el CO2 en la sangre. Les había mencionado, ¿sí? Se mencionaron en tres maneras de transportarse. Una como CO2 disuelto, porque tiene la capacidad. Luego, como CO2 unido a la hemoglobina, y la mayor cantidad va a ser CO2 convertido químicamente. ¿Convertido en qué? En bicarbonato. ¿Ya? ¿Cómo se transporta el oxígeno? Dos maneras. Una muy chiquitita disuelta en sangre, porque es muy poquitito, y la gran cantidad va a ir unida a la hemoglobina. ¿Sí? El CO2 es diferente. Aquí la mayor cantidad va a ir convertido en bicarbonato. ¿Por qué mecanismo? Ya lo hemos visto. ¿Sí? El CO2 ingresa al glóbulo rojo, como es un medio acuoso, acá se hidratará. Cuando se hidrata se convierte en ácido carbónico gracias a la hidratación carbónica y este es carbónico. Es un escape entre bicarbonato e hidrógeno. El bicarbonato va a salir del glóbulo rojo a través del intermediario de bicarbonato de cloro y viajará en el plasma como bicarbonato. ¿Sí? Las otras maneras o formas de viajar de CO2 van a ser asociado a la hemoglobina y a otra disolución. ¿Qué pasa cuando llega al alveolo? Cuando llega al alveolo, este bicarbonato, como bicarbonato no puede producir, no puede realizar el intercambio gaseoso. Por ende, ¿qué tiene que pasar? Tiene que convertirse. Este bicarbonato va a ingresar al glóbulo rojo gracias a este intercambiador con cloro. Ingresa cloro, ¿ok? Sale bicarbonato. Sale bicarbonato, ingresa cloro, ¿ok? Entonces, ese es el paso, va para los dos lados, ¿sí? Ingresa ahí. El bicarbonato se va a unir o se va a reconstituir junto con el hidrógeno y formarán ácido carbónico. El ácido carbónico va a convertirse en agua, CO2, que va a ser el ácido carbónico. Y como CO2 se va a poder difundir a través de las paredes del glóbulo rojo y pasar hacia lo que es el alveolo, el intercambio óxido de la gradiente de presión. Aquí ya está como CO2. CO2. Obviamente las demás maneras tienen que disociarse de la hemoglobina para difundir y este que está aquí con cierto sangre también va a difundir el que va a tener la mayor cantidad de cambios va a ser ese CO2 que se convierte en bicarbonato. ¿Okay? ¿Pasamos ahí? Muy bien. Fue nomás, ya no me entra nada. Hasta ahí nomás. ¿Tiene más? Muy poquito. Les paso la duración y después el sábado, si no se ha entendido, lo pasamos lo dejamos ahí. Vamos a tener este cachito. ¿Cuánto poquito? Pues vamos a ver. De manera rápida, así de manera expresa. De manera expresa. ¿Cómo se regula la respiración? La respiración, recuerden, va a ser siempre. ¿Qué tipo de funciones? ¿Voluntaria o involuntaria? Ambas. Sí, recuerden. ¿Usted puede variar? Sí. Poner chiquito de repente. Alguna vez cuando no se cumplieron sus deseos, ustedes dijeron, voy a respirar, ¿no? No respiro, rojito, como está. Entonces, ¿qué quiere decir que puede ser voluntario? Que el centro de la respiración está aquí a nivel del
de la inspiración y la expiración, tenemos otros centros, el centro apnéustico y el centro de hipotaxia. ¿Ok? ¿Qué cosa significa apnea? Respirar, falta de respiración. Que no hay aire, ¿no? Apnea, como el apnea del sueño, como el ¿sí? Como habíamos estado viendo, ¿ok? Cuando tenemos apneas, por lo general, puede estar relacionado con el mismo proceso, ¿no? Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Apnea puede ser así. Inspiración, expiración, ¿ok? Entonces, estos, digamos, estas pausas que pueden haber, debemos llamar las apneas, ¿sí? Digamos, ustedes ven, por eso van a tener una apnea así cuando están en inspiración o expiración, pero generalmente termina de los tiene las apneas. El centro apnéustico es el que va a estar estimulando esto. ¿Ok? Y el centro neumotóxico va a tener un efecto estimulante. Esto es el tronco encefálico, la protuberancia. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver? Aquí tenemos, esto es el núcleo inspiratorio. El núcleo inspiratorio está conformado por neuronas del grupo respiratorio dorsal. ¿Ok? Y esto es muy encargado, pero es que ellos van a estar encargados de la inspiración. Focos activos siempre van a estar, ¿ok?, en la actividad. Y esto es el centro, ¿ok?, expiratorio, o el flujo respiratorio. ¿Ok? Aquí habíamos dicho que por lo general esto está quieto. Solamente va a activarse cuando se necesite, ¿ok?, cuando haya una expiración forzada o cuando se necesita. Aquí tenemos tanto el centro neumotóxico como el apnéustico. El apnéustico, ¿qué cosa? Estimula la inspiración prolongada y profunda. Tenemos apneas, ¿sí? Pero es apnéustico. En el caso del centro neumotóxico, lo que va a hacer es tener un efecto sobre la duración y la frecuencia de la frecuencia respiratoria. Tiene un efecto que entonces, como es inhibitorio, va a tener efecto aquí sobre eso. Y aquí tienen el centro inhibitorio, salen vasos que van a, fibras que van a estar llevando la información hacia dónde, hacia los músculos respiratorios. Estos van a hacer que incrementen principalmente de atrás. Así también van a llegar referencias, ¿okay? Las referencias que van a llegar por medio de otras vías como el intervalo o el instrumento que vamos a aprender sobre esto. Aquí está, corteza cerebral va a tener efectos sobre el núcleo neumotóxico y esto sobre el centro de regulación inspiratoria y expiración. Aquí vamos a tener en cuenta una cosa, que este centro va a tener tanto aferencias como inferencias. Las aferencias van a ser todo aquello que esté captando por fuera, por parte de los sensores, o sea, los periféricos, centrales. Y la respuesta va a darse sobre los músculos respiratorios, diafragma y intercostales externos. Cuando hablamos de ya respiración forzada, vamos a hablar de intercostales internos y músculos abdominales. ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar acerca de los respiradores. ¿Qué falta? Así. ¿Ok? Respirar. ¿Qué tipo de respiradores tenemos? Uno de los más importantes que nos ayudan a respirar, lo que es el equilibrio ácido-base, van a ser estos quimioreceptores centrales. Estos quimioreceptores centrales, como su nombre lo dice, están a nivel del sistema nervioso central. ¿Dónde están? Están aquí. ¿Ok? Somos un grupo de